Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Belén Marinone y en nombre de Penguin Random House les quiero agradecer por acompañarnos en la presentación de Roma Soy Yo, por acompañar a Santiago Posteguillo en este momento y este día tan importante, a sala llena total. Así que estos son tus fanáticos y tus lectores, porque son fanáticos también. Son buena gente. Sí, y seguro. Lectores con criterio. Seguro. Bueno, vamos a empezar a hablar del libro, de muchas cosas en realidad, que ya acordamos. Si ustedes leyeron el libro, y para los que no, les contamos, el libro empieza con una escena que yo ya le dije a Santiago, que era como un poco psicoanalítica, donde la mamá, Aurelia, la madre de Julio César, le repite al oído, Roma, eres tú, y forja ese héroe y ese militar que nosotros conocemos. Yo quiero saber cómo es que se forja Santiago Posteguillo y cómo es que nace esa obsesión por la Roma antigua, por Julio César. ¿Cuál fue ese origen? Bueno, lo primero que estoy encantado de estar de nuevo en Buenos Aires. Han pasado demasiados años desde mi última vez aquí y espero que no pasen tantos años para la próxima. Espero poder venir con más frecuencia. Y muchas gracias a Belén por estar aquí acompañándome hoy y a la editorial Penguin por organizar este evento y a todos ustedes por acompañarnos. A ver, yo no tengo claro exactamente, ¿no?, cuando me empecé a interesar así por Roma de una forma muy evidente, pero es verdad que si uno repasa mi vida, pues siempre he estado yendo a Roma, ¿no? Empecé ya de niño con mis padres y luego pues viajes con familia siempre he estado yendo a Roma. Recuerdo, mira, anecdóticamente, que cuando mi hija era pequeñita, tenía 7 años, la llevé a Roma, porque yo le dije a mi hija, a ver, Roma a ti te la va a enseñar tu padre. Luego aquí ya vendrás con Manolo, Pepe o Felipe, no lo sé, pero aquí vienes con tu padre y tu padre te la enseña. Yo me acuerdo que le estaba enseñando, yo todo emocionado, el Foro, el Coliseo, luego las termas de Caracalla, y en un momento dado le pregunto a mi hija, yo apasionado, hija, ¿te está gustando Roma? Y me dice mi hija, no. Y yo, ¿por qué? Papá, todo lo que me enseñas está roto. Y vio mi cara de tristeza y entonces me mira y me dice, papá, es broma. O sea, sí que le estaba gustando, es que era puñetera ya de salida. Pero siempre he estado volviendo y cuando me llegaban los libros del colegio al principio del curso, yo siempre revisaba con particular interés 2 libros. El de literatura, de historia de la literatura que fuera a estudiar ese año, y el de historia. Y ya desde esa época siempre la historia de Roma me iba llamando la atención, ¿no? Hasta que llegó una vez que en Roma, en uno de estos viajes, compré un libro sobre los emperadores de Roma y a partir de ahí ya la lié. Sí. ¿Y Asterix? Asterix y Obelix también, ciertamente han estado ahí. Yo he sido un gran lector de cómic. De hecho, me consta que hay muchos que empezamos en la lectura con el cómic. Y yo recuerdo leyendo a Asterix y Obelix con pasión. Hay cómics de Asterix y Obelix que recuerdo de memoria. De hecho, Roma Soy Yo conecta con uno de los cómics de Asterix, con Asterix en Helvetia. En Asterix en Helvetia empieza, los que lo hayáis leído recordaréis, con un gobernador corrupto que acaba de recaudar los impuestos y está con su recaudador de impuestos que tiene un cofre inmenso ahí de monedas que han recaudado en la provincia y entonces coge el gobernador corrupto un puñado y se lo entrega a él y le dice, esto para ti. Luego coge 3 moneditas, las pone en un cofre pequeño y dice, esto lo enviaremos a Roma. Y el otro dice, y el cofre grande, el cofre para mí. Dice, pero ¿no cree, gobernador, que Roma al final va a sospechar? Y dice, se envolvía en su toga y decía, este gobernador corrupto de Asterix en Helvetia, decía, tengo 1 año para enriquecerme.
Bueno, pues esa figura que yo leí, que yo pensaba que era una exageración, existía. Y es como el senador Dolabella, que aparece en Roma, soy yo, acusado por corrupción. Lo único que cambia es que en vez de ser en Helvetia, donde él ha estado robando, es en la provincia de Macedonia. Al final todo me va encajando. Todo se conecta. Todo se conecta. Voy a seguir preguntándote por los orígenes, pero hoy sos un escritor multipremiado, súper conocido, bestseller, acá en España, en todo el mundo. Pero en algún momento te dijeron que no, seguramente. Sí. Quiero saber cuándo te dijeron que no, cómo te lo dijeron y qué hiciste con el primer anticipo o con lo primero que cobraste como derecho de autor. Pues sí, a mí me han dicho que no, creo que todas las editoriales en lengua española, excepto Ediciones B. Yo enviaba mis novelas. Africanus es la tercera novela que completo. Luego hice antes novelas anteriores que nunca se publicaron y nunca se publicarán. Porque creo, no por nada, sino porque creo que les decepcionaría. Porque creo que escribir también es un aprendizaje y yo creo que esas novelas no estarían con el ritmo que ustedes esperan. Aparte que, bueno, que había una que es novela negra, la otra era novela erótica, porque era joven y tenía, como dicen los psicólogos, que sublimar las hormonas por algún lado. Y luego ya entré e hice Africanus, ¿no? Pero es verdad que me costó mucho publicarla y recibía constantemente cartas de todas las editoriales que siempre ponen esa frase, ¿no? Lamentamos, que ya puedes leer lo siguiente, da igual, ¿no? Pero ya cuando lamentan ya no... Pero tú lo lees, dice, lamentamos que su manuscrito no se ajusta a nuestra línea editorial. Es la frase que utilizan, ¿no? Pero hubo una editorial, que en lugar de enviarme esa carta, me dejó un mensaje en el contestador, hablo de hace unos cuantos años, de teléfono. Le llamamos con relación a su novela Africanus, nos gustaría comunicar con usted. Cuando quiera nos llama y me daban un teléfono. Y yo pensaba, estaba de camino a la universidad a dar mis clases. Y yo pensaba, vamos a ver, si me quieren mandar a la porra, me lo hacen por carta como han hecho todos. No me van a mandar un mensaje para luego decirme que no. No tiene sentido. Entonces, ¿qué hago? ¿Les llamo yo todo nervioso antes de dar la clase o les llamo después? Digo, no, porque estos que están interesados, les llamo antes, voy a estar muy contento y del subidón que me va a dar, voy a dar una clase que va a ser la pera de la clase, va a ser impresionante, ¿no? Así que llamo por teléfono y me dicen, sí, dígame, soy Santiago Posteguillo, llamo por el manuscrito. Ah, sí, el manuscrito Africanus. Sí, queríamos decirle que no nos interesa. Y que nos parecía muy frío decírselo por carta. Ay. Tenían responsabilidad emocional, responsabilidad afectiva. Sí, pero no recuerdo ni de qué era la clase que di ese día. O sea, fue ya el golpe definitivo, ¿no?, a mi moral, ¿no? Pero bueno, insistimos y al final Africanus salió publicada por una editorial muy pequeñita y no recuerdo exactamente en qué gasté ese primer dinero. Creo que se ingresó en la cuenta familiar para pagar 1000 cosas que había que pagar. Lo que sí que recuerdo es que se equivocó mi primer editor y dijo que me liquidó una cantidad, 1.100 euros, por mi primera novela, pero él declaró a la Hacienda Española que me había pagado 11.000. Y no sé, pero no tardaron ni 10 minutos. Y luego explícales, tenía que enseñar los ingresos del banco. Digo, yo qué sé, hablen con el editor. A mí no me busquen, esto es lo que me ha ingresado. O sea que encima tuve un follón con Hacienda, ¿no? Por mi primera novela. Pero bueno, luego se imprimió mal. Sí, porque había ilustraciones y en lugar de salir las ilustraciones en los primeros libros ponía ilustración de elefantes cruzando el estrecho, pero salía el texto, no salía la ilustración. Digo, o sea, era un desastre. Yo quería llorar por las esquinas. Digo, esto es un desastre, no voy a ningún lado. La portada no era muy, en fin. Pero bueno, publiqué. Acá estamos. Aquí estamos. Acá estamos, muchos libros después y muchos premios después. Ahora sí vamos a meternos en Roma soy yo. Es el primero de una serie. ¿Cuántos más faltan para completar la serie y cuánto te va a tomar a vos
también. Sí, bueno, yo amenazo con que estos sean 6 novelas. Es verdad que he hecho o una biología como la de Julia, de 2 novelas, o 2 trilogías, pero es verdad que cuando me adentro y tomo ya la decisión final, ¿no?, de escribir sobre Julio César, personaje que he ido sorteando, ¿no?, porque si vamos cronológicamente está Escipión, está Julio César, pero yo he hecho un rodeo, me fui a Trajano, me fui a Julia y al final he vuelto al centro neurálgico de Roma, ¿no?, que es Julio César. Pero contar a Julio César, además de que él por sí mismo ya es un personaje de una magnitud extraordinaria, va acompañado de un universo de personajes como Cicerón, Catón, Espartaco, Marco Antonio, su madre Aurelia, su primera esposa Cornelia, Cleopatra, Augusto. Cada uno de ellos podría tranquilamente tener su serie de novelas. Entonces, estuve calculando y yo me di cuenta que en la forma que yo tengo de contarles a ustedes este tiempo pasado, donde suelen ser unas novelas relativamente corales, aunque tengamos un personaje central, donde hay muchos escenarios al tiempo ocurriendo varias cosas, que me permite que la novela tenga mucho dinamismo, pero que requiere páginas, dije que empecé a calcular y dije, vamos a ver, vamos a empezar desde atrás. El asesinato, esto no es un spoiler, ¿no? El final de César, eso es una novela. Luego, la guerra civil es otra. La conquista de las Galias es otra, llevamos 3. Su ascenso político en el Senado, eso es otra novela, con sus enfrentamientos con Cicerón y Catón, 4. Tendré que contar el origen, 5. Bueno, y Cleopatra necesita una para ella sola, explicar aquello, ¿no? Mínimo. Entonces, al final, pues, 6. Bueno, 6. Mencionaste recién a Cleopatra, pero yo quiero ir a Roma, soy yo. Empezamos hablando de la madre de Julio César. ¿Es la mujer que está detrás del mito? Sí. A ver, en Roma soy yo se ve que inicialmente hay 2 mujeres detrás de él, ¿no? Una es Aurelia y otra es Cornelia, su primera esposa. Las mujeres son muy importantes en la vida de César. Él pierde los referentes masculinos de su familia cuando es adolescente, tanto su tío Cayo Mario como su padre fallecen cuando es adolescente, y él crece con su madre, con su primera esposa Cornelia, con la hija de ambos, con sus 2 hermanas y con su tía. Y es ahí donde él se forja. Aurelia es la que le inocula ese carácter audaz, ese carácter de indómito, de que la rendición no es una palabra que haya de existir en tu vocabulario, ¿no? La que le dice Roma eres tú, hijo mío, ¿no? Pero luego lo casan con Cornelia. Cornelia tiene, yo creo que la fortuna, la suerte de que, aunque su matrimonio es como la mayoría de los matrimonios de las adolescentes romanas, una adolescente romana cuando llegaba a la pubertad, literalmente la denominaban viripotens, que quiere decir que puede soportar varón, y la casaban. Pero normalmente la casaban con un caballero de 40 o 50 años. Pero ella tiene la fortuna de que la casan por motivos políticos, pero con un chaval de 17, que era Julio César, para unir 2 familias que pensaban políticamente igual. Y todas las fuentes coinciden en decirnos que estas dos personas jóvenes trazaron una gran complicidad entre ellos y se quisieron mucho. Y es una historia de amor adolescente y juvenil, muy apasionado, a la par que muy desconocido de la historia de César. Y esta historia de amor está en Roma soy yo, y quería contarla. Sabemos que se quisieron, hay datos objetivos. Julio César llega a jugarse la vida por Cornelia. No te juegas la vida por alguien a quien no amas, ¿no? Y quería contar esa historia y está ahí. Luego en las otras novelas iremos desgranando otras historias, y sobre todo la de Cleopatra, para la que realmente necesito no una, sino las otras 5, porque ya en la segunda novela nace Cleopatra. Que esto es una cuestión que a veces la gente no suele tener presente, que la diferencia de edad entre Cleopatra y Julio César es de 30 años. Por eso tenemos esta primera historia de amor de Julio César, y Cleopatra ni existe aún.
Y en la segunda novela continuaremos y hay un momento donde en la segunda novela haré un corte e iremos a Alejandría, porque nace Cleopatra. Quiero empezar a hablar, estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y uno de nuestros máximos escritores es Borges, que también estamos homenajeando en la feria, se cumplen los 100 años del primer libro de Borges, Fervor de Buenos Aires. Borges en la trama retoma un grito y una frase muy conocida de Julio César, que es tú también, lo hace también Shakespeare, lo hace Quevedo. ¿Qué es lo que le aportó y le aporta Julio César a la literatura? Sí, y ahí tendré que llegar al momento, ¿no?, de la sexta novela y decidir si realmente lo dijo o no lo dijo, que no está claro, no está claro. Hay que chequear. Hay distintas fuentes clásicas, pero lo que tú has dicho es literariamente preciso, que todos estos grandes autores han recurrido a este lugar común que cita alguna fuente clásica, pero que otras fuentes clásicas no citan, y ahí sigue habiendo debate, ¿no?, entre mucha gente. Pero sí que es indudable que lo dijera o no lo dijera, la frase recoge el sentimiento de sentirse traicionado por parte de Bruto, por parte de Julio César, porque realmente Julio César ayudó mucho a Bruto. Y en la segunda novela tengo un momento que me parece bastante bonito, literariamente. Con Julio César se puede hacer una cosa compartiéndola con ustedes que se llama ironía dramática. La ironía dramática no tiene que ver con la ironía en el sentido de decir lo contrario de lo que uno piensa. Ironía dramática quiere decir cuando ustedes están leyendo un texto o viendo una obra de teatro o una película y el autor se las ha ingeniado para que ustedes tengan más información sobre lo que ocurre que los personajes que están leyendo. O bien, lo que ocurre es que como este es un personaje histórico, hay cuestiones de este personaje histórico que ustedes conocen. Por eso, hay una escena donde están haciendo el amor Cornelia, ¿no?, y César, y hablan sobre distintas prácticas sexuales, ¿no?, y sale el tema de cómo una matrona, pues una matrona romana no realizaba sexo oral al hombre en la medida en que la boca era sagrada para los romanos porque era el lugar de la oratoria, del argumento, ¿no?, entonces no podía ser profanado. Pero ahí hablan de que cómo, pues que en Egipto sí que se hacía, y claro, hay un momento donde César dice, bueno, pero yo nunca estaré con una egipcia. Eso es ironía dramática, porque ustedes han sonreído, porque ustedes saben más que César en ese momento. Hay otro momento en la segunda novela donde estoy trabajando, donde César conoce a Servilia, otra mujer que se enamora de César. A César le parece también una mujer muy interesante, muy atractiva, muy inteligente. Y en un momento dado, ella le presenta a su hijo y le dice, aquí está mi hijo de 18 años, se llama Bruto. Y se dan la mano. Y nuevamente ustedes están pensando, pero este Bruto es. Esos son ironías dramáticas. Voy a seguir con Borges. Sí. Borges también rastreaba las raíces del peronismo, sí, y llegaba hasta Julio César. Y lo identificaba como una de las raíces del peronismo. ¿Cuáles son las características de los líderes de masas que hoy persisten de Julio César? Bueno, todos los líderes de masas, de una forma u otra, han compartido conseguir una gran conexión con muchísima gente, ¿no? Y es verdad que en esta línea muchos de estos líderes han tenido algún tipo de oratoria más o menos brillante. Y esto lo han podido tener personajes que podríamos calificar de positivos en la historia y también de negativos en la historia, ¿no? El propio Hitler, por ejemplo, nos desagrade inmensamente todo lo que hizo, tenía una gran oratoria. Esto es bastante indiscutible, o sea, se estudia, ¿no?, como su capacidad de comunicación. Lamentablemente, toda la utilizó para lo peor, ¿no? En este sentido, Julio César tenía una gran oratoria y era capaz de conectar muy bien con el público. Sus discursos son muy brillantes. Pero sí que creo que hay que diferenciar y no pensar que...
a ver cómo lo digo bien, no evaluar a un personaje histórico de hace más de 2050 años utilizando nuestra terminología de hoy día. Y es un error el considerar que Julio César era, a fin de cuentas, ese dictador de Roma. Primero, la palabra dictador en la antigua Roma no significa lo que significa ahora en el siglo XXI. Las propias leyes romanas aceptaban que el Senado designara a una persona en un tiempo de crisis para resolver una crisis durante un tiempo determinado y se le aplicaba el término de dictador. Pero era algo democrático en su sistema. Otra cosa es que alguna de estas personas decidiera intentar perpetuarse en el cargo. Esa es otra cuestión. Pero, además, cuando pensamos en un dictador del siglo XX o XXI, estos dictadores del siglo XX o XXI comparten una categoría, una característica que no es aplicable a César. Y es que un dictador del siglo XX o XXI siempre ha aniquilado, siempre ha asesinado a sus enemigos políticos. Los ha matado, de una forma o de otra, siempre de formas terribles. Julio César consigue derrotar a todos sus oponentes políticos en una guerra civil. Y cuando ha conseguido la victoria, ¿qué es lo que hace con sus enemigos derrotados? Les perdona la vida, a todos. De hecho, ¿quién creen que lo rodeó el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo? Todos aquellos a quienes perdonó la vida. Si hubiera sido un dictador al uso del siglo XXI, eso no le habría pasado. César era magnánimo en la victoria. Por eso digo que es un personaje mucho más complejo y que no se puede simplemente interpretar parcialmente y aplicando los términos tal cual los entendemos hoy día. Así que voy a emplear 6 novelas para explicarlo bien cómo era, ¿no? Esta es una pregunta difícil y nosotros los argentinos pecamos un poco de autorreferenciales. ¿Julio César fue el primer populista? Es un término que nos suena mucho. Yo no creo que fuera el primer populista, porque si lo pensamos bien, de alguna forma, en las ciudades democráticas atenienses ya hubo quien con oratoria era capaz, ¿no?, de influir notablemente en grandes masas de población. Y luego podríamos incluso trazar a los denominados tiranos en Sicilia de varios siglos antes de Cristo, que también tenían esta capacidad, ¿no?, de manipular o de influir mucho en la gente con la oratoria, ¿no? Por eso no podríamos considerarlo el primero. Lo que sí que es cierto es que destaca enormemente, ¿no?, en su uso de la oratoria. Pero, por ejemplo, en sus discursos en el Senado, también lo tengo que contar en la segunda novela, hay un discurso muy importante que él da el 5 de diciembre del año 63 a.C. en el Senado. Y es un discurso muy hermoso contra la pena de muerte. Él defiende en una votación en el Senado que ha habido un intento de golpe de Estado y se está debatiendo si se les aplica o no la pena de muerte. Y él considera que no hay que aplicar la pena de muerte y lo que defiende es la prisión permanente. Y lo defiende ya César, el 5 de diciembre del año 63 a.C. No les voy a decir si gana o no la votación. Pero el discurso es hermoso y tremendamente moderno. Van viendo datos de César que no es un dictador del siglo XXI. Era una persona que concebía la justicia de otra forma, de una forma donde él no contemplaba la pena de muerte. En una entrevista dijiste que Zelensky era como el joven Julio César. ¿A qué te referías con eso? Lo que quise decir con esta comparación, y yo creo que aún se sostiene, es que muchas veces pensamos que el individuo apenas tiene capacidad de alterar la historia, ¿no? Y a no ser que seas, pues es un mega personaje, Alejandro Magno, Julio César, vale. Bueno, pues de pronto resulta que tenemos que por el este de Ucrania entran un montón de tanques desde Rusia y al que está gobernando Ucrania se le ofrece desde la Unión Europea
algo que cualquier gobernante de Bruselas, de la Unión Europea, habría aceptado, que es vete a París o a Varsovia, presidente Zelensky, y ahí te cuidamos y ya está, ¿no? Y toda Ucrania para Putin y ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero resulta que este hombre, que claro, no era político profesional, viene del mundo, era actor, viene del mundo del cine y de la televisión, decide que no se retira. Se pone un casco y un uniforme militar y dice que él no se retira de Ucrania. Y claro, entonces los generales del ejército ucraniano dicen, pues si no se va el presidente, nosotros tampoco nos vamos. Y la ha liado. Ha cambiado, o sea, ha creado un conflicto, sí, muy grande, pero no ha rendido al país. Y ha hecho bueno, pues que Europa esté involucrada de alguna forma en este conflicto, que Estados Unidos también tenga que aportar ahí, y bueno, y es el único que le ha plantado cara a Putin. Es el único que le ha plantado cara a Putin. Y lo tenía muy fácil. Podía estar comiendo opíparamente, casi como en estos banquetes romanos, en Varsovia o en París, pagado por fondos europeos, seguro. Y no, ha optado por algo mucho más complicado. Y es un individuo. Y está cambiando la historia. Yo no sé si al final va a salir bien o va a salir mal, pero que está claro que un individuo puede de pronto influir, y en ese sentido se parece a un Julio César en el que hay un senador corrupto, todopoderoso, Dolabella, acusado de corrupción, nadie se atreve a ejercer de fiscal, y es cuando aparece un joven de 23 años, relativamente desconocido en la época, da un paso al frente y dice, yo ejerceré la acusación. Y de pronto el pueblo encuentra que ahí hay un líder carismático que se atreve a enfrentarse a los senadores poderosos. Vuelvo al libro. Sí. Ahora me interesa el proceso creativo. Ya hablamos de tus orígenes, pero yo quiero saber cuál es la primera escena que escribiste. ¿Cómo es esa escena en la que vos escribís también? ¿Y cuál fue esta primera de Roma soy yo? La primera escena que yo escribí, el final. ¿Siempre empezás por el final? No siempre, pero a veces sí. Pero no es extraño, empezar por el final. Recuerdo cuando yo estudiaba literatura creativa en Estados Unidos y leyendo la novela Invisible Man, El hombre invisible, que va sobre el racismo en Estados Unidos contra los negros, Ralph Ellison explicaba que él había escrito todo lo anterior y luego lo último que escribió es el prólogo, que tiene un prólogo muy bonito esa novela, y dice, pues eso lo escribí al final del todo. O sea, lo que va al principio lo escribí después de tenerlo todo. Y decía, es que claro, si no, no sabía lo que tenía que prologar. Y bueno, pues tiene un sentido. Yo a veces, si considero que tengo una escena que es particularmente relevante, prefiero escribirla al principio, porque me da como un norte, ¿no? Y entonces sí que muchas veces escribir estos finales a mí me orientan hacia cómo llegar, ¿no? Entonces ese final del alegato que hace final Julio César defendiendo a los macedonios, ¿no? Donde él empieza a decir, ¿no? Porque aquí en este tribunal el tribunal no representa a Roma, aquí en este juicio el acusado Dolabella, que ha sido gobernador y es senador y se cree que representa a Roma, no representa a Roma. Aquí y ahora, el que representa al pueblo, aquí y ahora, Roma soy yo. Claro, yo escribo eso y digo, ya sé dónde voy. Ahora ya sé dónde voy, ¿no? Entonces, no escribo de forma lineal. Sí que me hago todo un esquema general de la novela, a veces como en una cartulina grande, y luego me hago en folios, con rotulador también, esquemas de todas las secciones de la novela. Y una vez lo tengo todo esquematizado, empiezo a escribir. Y puedo empezar a escribir por en medio, por el final, pero bueno, sí, al final tengo que rellenar cada uno de los huecos de las escenas que tengo pensadas. ¿Qué pasa si tenés un bloqueo de escritura, cansancio en la rutina? ¿Qué haces? Bueno, precisamente esta técnica, que aparentemente les puede parecer algo caótica, te ayuda a evitar el bloqueo. Porque, por ejemplo, si
voy por orden, 1, 2, 3, 4, es como cuando haces un examen. Y vas a hacer un examen y yo le digo a mis estudiantes, a ver, son 10 preguntas. Si no te sabes la primera o la segunda, tú sigue leyendo, que a lo mejor aún puedes sacar un 8, ¿no? O sea, no te quedes bloqueado en la primera porque no te sale. Entonces yo si me bloqueo en una escena, sigo en la siguiente. Claro, si tengo 90 escenas y no me sale ninguna, aún me queda una solución, que es, como siempre, de redocumentar o documentar, pues me pongo a documentar algún aspecto y ya normalmente ahí ya te surgen ideas y ya puedes seguir escribiendo. En el libro leemos traiciones, estrategias políticas, hablamos de grieta también, para nosotros es grieta. ¿Cambió Sí. algo la situación? Yo creo que un compañero tuyo me preguntó un día, ¿no? Que cuándo iba a escribir yo sobre algo de actualidad. Y yo me quedé así pensativo, en voz alta. Vamos a ver, una novela como Roma soy yo, que va sobre un senador corrupto, acusado por corrupción, un fiscal que se está jugando la vida, el tribunal no tiene independencia porque bajo las leyes de Sila un senador solo puede ser juzgado por un tribunal de 52 jueces que han de ser a su vez senadores, con lo cual proclives a exonerarlo. Y siempre están luchando por el poder, pero bueno, sí, en algún momento escribiré sobre algo de actualidad. Sí. Es muy fácil trazar u observar paralelismos entre la política, ¿no?, y la lucha por el poder del mundo romano, ¿no?, y lo que nos podemos encontrar hoy día, porque hemos evolucionado tecnológicamente. Aquí hay un teléfono móvil, micrófonos, hay una cámara, electricidad, pero la lucha por el poder sigue siendo igual. Roma soy yo fue el libro más vendido el año pasado en España. Como dijimos al principio, es un autor bestseller, sos un autor bestseller. ¿Qué pasa cuando dejas una gira, volvés, ahora terminás, vas a ir a firmar al stand, volvés a tu casa? ¿Qué hay después del éxito? Bueno, pues lo que hay es una familia también, ¿no? Y lo que hay es recogerte y seguir escribiendo. Porque para poder estar aquí presentando, pues hay que seguir escribiendo. Son novelas de 750 a 900 páginas cada una, con mucha documentación, con muchas escenas, y que intento sacarlas entre año y medio, 2 años cada una. Eso quiere decir que de escribir unas 450 a 550 páginas al año, y eso es mucho escribir, ¿no? O sea, sale como a página y media al día, así no parece tanto, pero no puedes escribir todos los días porque hay días que estás viajando. Como decías, mira, yo salí de Valencia, me fui a Barcelona, estuve firmando en Barcelona en Sant Jordi, me fui a Madrid, de Madrid me fui a Santiago de Chile, de Santiago de Chile he venido aquí, y de aquí me volveré a Madrid, de Madrid a mi casa. Entonces, en cuanto me reubique, pues encenderé el ordenador. Si puedo, me iré a mi casa en la montaña y allí, con tranquilidad, rodeado de mis libros, pues seguiré escribiendo la segunda parte de Roma soy yo. Bueno, para escribir esta segunda parte, ¿cuál es la rutina que tenés? Santiago Posteguillo se levanta. ¿Y qué hace? Cuando tengo un día por delante que puedo dedicar a escribir por completo, que no tengo que ocuparme de cosas de la universidad o cuestiones privadas o familiares, yo me suelo levantar, duermo bastante, soy dormilón. Aquí siempre utilizo a don Miguel de Unamuno como defensa, ¿no? Don Miguel de Unamuno él decía que dormía 9 horas al día. Y siempre, claro, los compañeros le criticaban, ¿no? Dice, es que pierdes el tiempo durmiendo. Y dice, no, vamos a ver. Es verdad que yo duermo más que la media, pero también es cierto que cuando estoy despierto, estoy más despierto que la media. Entonces, yo intento aplicarme eso, ¿no? Y a mí la verdad es que me cunde mucho, si yo he dormido bien, me cunde mucho y puedo escribirte 10 páginas de tirón. Y si no he dormido bien, no va a salir bien el trabajo. Entonces, acabo haciéndome por la mañana, después del desayuno, pues un café con leche, un té, y me pongo a escribir, y procuro escribir hasta la hora de comer. Como, suelo pegarme una siesta. Bien, ¿sí? Bien. Y luego vuelvo a escribir hasta la cena. Es verdad que a veces estar 4 horas seguidas siguiendo puede ser complicado,
y si noto que a la segunda, tercera, cuarta hora que ya la cosa no fluye, lo que hago es dedicarme a otra actividad relacionada con la novela. Puede ser dibujar un mapa, hacer un diagrama, cosas que luego aparecen en los apéndices, ¿no? Preparar el glosario o revisar documentación sobre algún escenario que ha de aparecer en la siguiente escena, un templo, pero que no recuerdo si tiene 6 u 8 columnas en el frontal y como lo van a cruzar, pues quiero describirlo y describirlo bien. No me recuerdo si las columnas son corintias, jónicas o dóricas, pues todo eso, cuando estoy cansado, lo puedo ir mirando porque es reunir datos y aunque estés cansado, reunir datos y tomar nota lo puedes hacer, ¿no? Y así aprovechas el tiempo. Antes te pregunté por la primera escena, pero ¿cuáles son las más difíciles? ¿Son las de guerra? ¿Son las sexuales? ¿Los diálogos? Yo creo que las escenas más difíciles son aquellas en las que el personaje tiene que transmitir una emoción muy intensa y tienes que conseguir generar esa emoción en el lector, porque si no has fracasado. Y ahí, pues, hay veces que tienes que reescribir la escena muchas veces. Yo recuerdo, anecdóticamente, por ejemplo, que en la primera novela de Trajano, Los asesinos del emperador, pues contamos el gobierno del terrible Domiciano, y Domiciano, bueno, pues describo en la novela todas las barbaridades que hace a lo largo de su vida, ¿no? Por recordar algo, ¿no? Violar a sus sobrinas y luego obligarlas a abortar a patadas. Para que quede claro que es muy perverso si alguien no se lo ha leído, ¿no? Entonces yo a este ser, al final de la novela, tenía que matarlo, ¿no? Y yo lo mataba y no me quedaba a gusto. Porque después de lo que les he contado, yo, una persona así, hay que matarla de una forma que el lector sienta una especie de justicia poética, ¿no? Y yo sabía la circunstancia en la que había muerto, pero la narraba y no me salía, no me quedaba satisfecho. Hasta que se me ocurrió que su mujer, durante el asesinato, le dijera una frase. Y dije, ahora sí, ahora sí. Y yo, porque creo que a un hombre, una mujer le diga eso cuando lo están matando, creo que debe ser de lo peor que te pueden decir. Y así ya me quedé satisfecho y dije yo, ahora sí que sí, ahora lo he matado bien. La frase está en la última escena de Los asesinos del emperador, claro. Antes hablabas de la historia de amor de Julio César. Quiero recordar una entrevista en la que Luz Gabás me decía que para las mujeres es más difícil escribir una historia de amor por cómo lo van a tomar los lectores o la propia crítica, que para los varones en una novela histórica. ¿Opinás lo mismo? Bueno, yo creo que... mira que Luz y yo somos muy amigos, ¿no? Pero yo creo que lo que suele ser complicado es cruzar la frontera de género en la creación literaria. Es decir, que cuando tú eres mujer y haces una novela histórica, al retratar la historia van a aparecer personajes varones y personajes femeninos. Y normalmente para una escritora es relativamente más fácil empatizar con un personaje femenino y construirlo. Y más complejo, ¿no?, el varón. Y viceversa, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando literatura creativa en Estados Unidos, pues uno de los ejercicios primeros que nos pusieron, ¿no? Estábamos en clase y dice el profesor, bueno, para mañana vais a crear en primera persona un personaje, ¿no? Y tenéis que crearlo, y nos había estado explicando la primera persona narrativa, tal, que sí puede ser testigo, como en el Gran Gatsby, que eres alguien que es testigo, ¿no?, de las fiestas de una sociedad decadente y tal, o una primera persona que es protagonista, el Lazarillo de Tormes, ¿no?, y te cuenta su propia experiencia, ¿vale? Pero entonces estamos anotando diciendo, bueno, pues vale, pues vaya ejercicio, tampoco parece tan complicado. Pero entonces el profesor añade una frase, dice, pero los que sois chicos en clase vais a crear a una mujer. Y la verosimilitud de la mujer creada por un chico la va a evaluar las otras chicas de clase. Y viceversa, las chicas vais a crear a caballeros y la verosimilitud de esos personajes masculinos la van a evaluar los otros caballeros de clase. Y ya no nos pareció tan sencillo. Y evidentemente es un proceso educativo, ¿no? Y yo creo que todos lo terminamos aprendiendo. Pero sí que es verdad
que podemos tener estas dificultades, ¿no? Te voy a hacer la última pregunta Sí. y agradecerte por esta charla hermosa. ¿Cómo definirías a Roma soy yo? Roma soy yo pretende sobre todo ser una gran obra de entretenimiento. Yo siempre, primordialmente, intento entretener. Lo que pasa es que siempre he pensado que se puede aplicar la máxima latina de docere et delectare, enseñar y deleitar. Y yo creo que, sin que sean obligación, sí que pienso que una novela histórica puede tener un componente didáctico. Y a mí me gusta que mis novelas puedan proporcionar a los lectores, a las lectoras que naveguen por ellas, que tengan esa sensación de me lo he pasado bien y además creo que he aprendido algo de historia. Y eso es lo que intenta ser Roma soy yo, explicando el origen de un personaje mítico de quien creemos que sabemos todo y realmente hay muchas cosas que no se conocían y que intentan mostrar Roma soy yo. Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le damos un aplauso. Ahora todos pueden ir al stand de Penguin Random House, que Santiago va a estar firmando.